Bendiciones, amados hermanos, qué alegría verlos a todos. Estamos en una serie de enseñanzas que se llama Somos Iglesia. Estamos aprendiendo a ser una iglesia bíblica, una iglesia del Señor. Hay muchas iglesias de todos los colores, de todos los sabores, pero nosotros queremos ser la iglesia de Cristo en la tierra. Queremos apegarnos a lo que la Escritura enseña acerca de lo que es ser una iglesia del Señor. Y queremos, a través de estos estudios que han durado ya algunos meses y creo que van a durar unos meses más, cómo es la iglesia de Cristo, cómo es una congregación de Cristo y qué debemos hacer. Y a eso es que nosotros nos dirigimos y le pedimos al Señor que nos dé esa gracia para poderlo aplicar a nuestra iglesia, a nuestra congregación, a nuestras vidas. Amén. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. ¿Lo tienen, hermanos? Búsquelo, está en el Nuevo Testamento. Colosenses. Capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 15. ¿Lo tienen? Voy a leer, dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Versículo 13, quiero que lo lean ustedes con voz clara. Amén. Háganlo ahora. Y a vosotros, estando muertos en pecados, amén. Hemos hablado la semana anterior acerca de uno de los dos sacramentos que vemos en la Escritura. Esa palabra a veces parece extraña, pero los sacramentos están en la palabra. Básicamente son ceremonias que Cristo ordenó que la iglesia debía hacer, ¿sí? El cristianismo no es de ritos ni de cosas extrañas de ese tipo, procesiones, nada de eso. Pero hay dos mandatos respecto a cosas que debemos hacer puntualmente como iglesia, que identifican a los cristianos ¿con quién? Con Cristo. El primero que vimos hace 8 días fue la Cena del Señor, y les he dicho que en la aplicación práctica de esa enseñanza, nosotros vamos a ser mucho más cuidadosos a quien ministramos la Cena del Señor en la iglesia. Por otro lado, hoy quiero que hablemos del segundo sacramento, que es el bautismo en agua. Así que el título de la enseñanza de hoy es la importancia del bautismo en agua. Muchos de ustedes han sido bautizados en agua, pero no, muchos incluso ni siquiera comprenden qué fue lo que hizo. Quiero decirle algo: si usted se bautizó en agua y no comprendió ni entendió qué hizo, usted se va a dar cuenta que usted no se bautizó, simplemente se mojó, ¿sí? Pero veamos hoy la importancia del bautismo en agua, ¿sí? Un evangelista que en los años 70 y 80 predicó en muchas iglesias, pudo comprobar que aproximadamente el 85% de los que afirmaban haber tomado la decisión de seguir a Cristo, abandonaban después de un tiempo la iglesia, y muchos de ellos se habían bautizado en agua. Una de las denominaciones más grandes de los Estados Unidos manifestó haber tenido 240,000 nuevos creyentes en el año 1991. 240,000, es una ciudad completa, ¿no? De los cuales solo 14,000 permanecían en la iglesia después de un año. Hermanos, a esta misma hora muchas personas se están bautizando en diversas iglesias sin que esto tenga ningún verdadero significado espiritual, ni para ellos y mucho menos para el Señor, ¿sí? Hermanos, estamos en un momento de la historia donde la gente llena iglesias creyendo que está siguiendo a Cristo, muchos de ellos dando este paso de obediencia, pero si no está Cristo allí no hay ninguna obediencia, porque se identifican supuestamente con Cristo, con el Cristo que les han predicado, que en muchas ocasiones no es el Cristo de las Escrituras. Y dan ese paso y se bautizan,
Y muchos incluso erradamente piensan que porque algún día se mojaron, ya van a ir al cielo. ¿Sí? Pero la Biblia es clara respecto a lo que verdaderamente simboliza el bautismo en agua, ¿sí? Porque recuerde algo, el bautismo en agua en sí mismo no tiene ninguna importancia o poder en sí mismo para salvación, sino que es el símbolo de algo profundo que ha pasado en nuestro corazón, si es que verdaderamente ha sido así. Porque esta ceremonia, que es el bautismo en agua, no tiene mayor poder sobre muchos que lo han hecho. ¿Por qué? Porque mucha gente, como leía ahorita, se ha bautizado. Bueno, y yo mismo viví eso como pastor en otro lugar. Vi a mucha gente bautizarse, ir a las aguas, todo el mundo contento, oh Dios, gloria a Dios, hay que nacer del agua y del Espíritu, cantábamos, pero esas personas no daban ningún testimonio de vida cristiana, y cuando pasaba el tiempo, terminaban apartándose de la iglesia e incluso llegando a ser peores de mundanos de lo que eran antes de haber entrado a una iglesia y haberse bautizado. Yo creo que estos conceptos queden claros en nuestra congregación, ¿sí? ¿Por qué no hay poder o no hay poder de vida cristiana en esas personas? Bueno, yo digo que es un asunto de fondo más que de forma. No vengo aquí a discutir y a enseñarles cómo es que se bautiza a las personas, porque está haciendo como fuerte ese viento. No les vengo a decir aquí a enseñarles a ustedes cómo es que se baja la gente a las aguas y qué temperatura tiene que tener el agua. No vengo a mostrarles a ustedes cómo se tienen que vestir las mujeres para bautizarse. No, ese no es el punto. Esos son formas, eso realmente no es tan importante. Aunque sí hay una ordenanza bíblica respecto a cómo se debe hacer, y lo vamos a ver también hoy. Pero el asunto realmente es de fondo, no de forma. Primero que todo, el bautismo en agua es un mandato de Cristo. Y quiero decirle que si usted es un verdadero creyente y no se ha bautizado, usted está demorado para obedecer al Señor. Porque Él dijo, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos de ustedes que se bautizaron en iglesias extrañas, con doctrinas extrañas, tienen que volverse a bautizar. No digo todos, habrá que mirar cada caso. Porque sé que algunos, aunque en sus iglesias no hubiera la mejor doctrina, realmente Dios los salvó y su vida cambió, y realmente lo hicieron con una fe genuina en Jesucristo, y en ese caso creo que no habría necesidad. Pero sé de algunos de ustedes que realmente lo hicieron en lugares que son casi sectas, casi sectarios, cosas sectarias, y en ese caso ustedes deben realmente entender que es muy importante simbolizar algo que ha sucedido en nuestra vida. Miren, yo no puedo ir el día de mi matrimonio a casarme con una mujer que no amo ni conozco. ¿No es cierto? Imagínense una boda, vestido blanco, gran cena, frac, el hombre, todo el mundo contento, tomándose fotos, y resulta que ni se conocen, y resulta que ni se aman. ¿Tiene eso un significado? ¿Tiene algún valor? ¿Eso es un matrimonio? No, simplemente eso es una pantomima, diría yo. Y muchas personas han ido a las aguas bautismales sin verdaderamente haber tenido una experiencia con Cristo, y más que una experiencia, una convicción verdadera en Él, una salvación genuina del Espíritu Santo en su corazón, ¿sí? Así que Cristo ordena, porque esta ceremonia del bautismo, yo creo llamarla así, representa públicamente la nueva realidad espiritual que Dios nos ha dado al salvarnos. La Biblia dice que cuando usted está sin Cristo está muerto espiritualmente. No significa que no tenga espíritu, quiere decir que su espíritu está completamente alejado y extraviado de Dios, pero completamente. Cuando usted viene a Cristo, el Señor le da vida a su espíritu, realmente lo hace incluso antes de que tengamos fe en Él, porque sin que nos diera vida no podemos tener fe, ¿sí? Y Él nos da un conocimiento, una convicción real en Cristo, nos da un nuevo corazón ante todo, y nosotros verdaderamente pasa algo que se llama nacer de nuevo. Y es que, como lo vamos a ver hoy, el bautismo lo que hace es representar públicamente, de una manera visible, lo que ha sucedido en nuestro corazón, que no es otra cosa que haber nacido de nuevo. Bueno, que hay una palabra que yo les digo que es clave en esta iglesia, para que ustedes cifren todas las enseñanzas, se llama regeneración. Si uno entiende qué es regeneración, se lo voy a explicar para que de aquí en adelante lo pueda entender. Regeneración es nuevo nacimiento. Quiere decir que Dios dice, o la palabra nos enseña, que ser creyente verdaderamente o salvado no es un asunto de tener una convicción superficial en Dios o en Cristo, sino es una transformación profunda que el Espíritu Santo ha hecho en nuestro corazón, dándonos nueva vida, pasándonos de muerte a vida espiritual, de tinieblas a su luz admirable, dice la palabra. Eso es regeneración. Así que el bautismo
No, nada tiene que ver, el bautismo genuino en agua nada tiene que ver con un formalismo religioso externo. Solo tiene valor cuando ha habido genuina fe en Cristo y arrepentimiento. Es por eso que nosotros como cristianos, y en eso nos identificamos con las iglesias bautistas, no bautizamos personas que no sean creyentes, mucho menos niños, sino personas que ya han creído en Jesús, eso es lo que vemos en la Escritura, y que verdaderamente hemos podido ver fruto en sus vidas acerca de esa convicción y ese nuevo nacimiento. Porque la Biblia nunca dice que se bautice a alguien antes de haber creído verdaderamente en Jesús. Así que si usted lo bautizaron en la iglesia tradicional de nuestro país, pues eso no tiene ningún valor para Dios, eso simplemente es un rito religioso y realmente ni religioso, es un asunto más social. Quiero decirles, hermanos, que el bautismo en agua representa el bautismo en Cristo, del que nos está hablando este pasaje, el que acabamos de leer, y es el que vamos a explicar hoy. Es decir, la regeneración, muerte y resurrección simboliza el bautismo en agua, y muerte y resurrección es lo que ha pasado en el corazón de aquellos que verdaderamente han puesto su confianza en Jesucristo arrepintiéndose de sus pecados. Vamos a ver en este pasaje cuál es la realidad espiritual de aquellos que han sido bautizados en Cristo y que después deben ser bautizados en agua. Quiero nuevamente ilustrarlo con el matrimonio para que de pronto sea más entendible cada vez, especialmente para las personas que nos visitan. Uno va al altar y se casa frente a unos testigos y hace una boda hermosa porque uno ya ama a alguien. Sería una completa tontería ir al altar si uno no ama ni conoce a la persona. Uno ya ama, ya hay amor genuino, uno está decidido a compartir su vida. El matrimonio también es una semejanza de muerte y resurrección, pienso yo, porque el que se casa sabe que muere a sí mismo. La gente tiene tantos problemas matrimoniales. Ay, ¿por qué será? Ay, es que necesito que me hagan un rezo, que me hagan una oración. No, usted lo que necesita es morir a sí mismo. ¿Quiere ser feliz en el matrimonio? Muera a sí mismo. Y asegúrese que su pareja también muera a sí mismo. Porque si no, ella o él lo va a explotar. Por eso solamente en Cristo los matrimonios funcionan, para la gloria de Dios, ¿no? Entonces escuchen lo siguiente, hermanos. Vamos a ver lo que simboliza el bautismo en agua para que usted reflexione y piense y entienda qué es este gran mandato que el Señor nos ha dejado. En contexto, siempre nos gusta contextualizar para que nos ubiquemos en el pasaje. Sabemos que Pablo estaba escribiendo una iglesia en una ciudad que se llama Colosas, o que se llamaba Colosas. Era una iglesia que estaba siendo amenazada por doctrinas extrañas, una mezcla de paganismo y judaísmo. Realmente lo más probable es que todavía no había entrado una doctrina extraña a la iglesia, pero ya les estaban advirtiendo, y Pablo particularmente les está advirtiendo a ellos acerca de algo que se estaba viviendo en la ciudad donde ellos estaban. La iglesia tiende, ojo con esto, las iglesias y las congregaciones tienden a dejarse contaminar por la filosofía o la cultura de su época y de su contexto, de su ciudad. Se han visto que las iglesias hoy día parecen Disneylandia y parecen un centro, un club de entretenimiento. Es porque la levadura del mundo ha entrado en ellos y ellos se han dejado contaminar por eso, ¿sí? Eso mismo pasaba a las iglesias en el Nuevo Testamento. Y Colosas era una iglesia que estaba siendo amenazada por una mezcla de paganismo griego con legalismo judaico, judío, ¿sí? Ellos estaban ahí siendo amenazados. Entonces Pablo les escribe. Pablo no los conocía, él no había fundado esa iglesia, pero les escribe. El tema de esta epístola me pareció maravilloso y de hecho me está retando a que posiblemente hagamos una serie de enseñanzas expositivas sobre el libro de Colosenses, porque el tema es maravilloso. ¿El tema cuál es? La suficiencia de Cristo. La suficiencia de Cristo. Es decir, Cristo es todo lo que usted necesita para su salvación y para vivir la vida cristiana. Miren que ellos tenían una mezcla. Habían filosofías griegas que les decían, y ellos la estaban mezclando con el cristianismo. Recuerde que el cristianismo no se puede mezclar. La gente hoy en día dice, ay, tan chévere esta iglesia. Es como ser cristiano y no serlo. Es como ser cristiano y estar en el mundo. Es como que uno puede tener fe en Dios y orar así bonito, y también uno hacer lo que se le antoja. Y la gente dice maravilloso. No, eso es una mezcla. Y las mezclas, eso se llama sincretismo, no está permitido porque la palabra de Dios es celosa respecto a los hijos de Dios. Y respecto a nuestra doctrina y creencias. Amados hermanos, ellos les decían que había que hacer otras cositas. O sea, sí, Cristo, en la iglesia está siendo amenazada. Y les estaba diciendo básicamente, Pablo tuvo que luchar mucho con algo.
que era la famosa circuncisión. Y ya voy a explicarla en el primer punto de la enseñanza hoy. Entonces ellos le estaban diciendo, sí, usted es cristiano, pero tiene que practicar ciertas cosas de los judíos. Y eso suena espiritual. Si a usted le dicen, mire, usted para ser cristiano tiene que creer en Cristo, pero ojo, todos los días tiene que levantarse a las 5 de la mañana de rodillas, mirando hacia Monserrate y orar al Señor y darle gracias por lo que sucede, porque usted tiene que hacer eso para ser salvado. ¿Usted cree que el hecho de que la gente se levante a las 5 de la mañana y ore no suena bien? ¿No suena espiritual? Sí suena espiritual. Bueno, los que están en la iglesia no les suena espiritual porque han escuchado la enseñanza. Pero habitualmente la gente dice, oye, ¿qué tiene de malo levantarse a las 5 y orar? Si eso se ve tan bonito, sí, pero el problema es que si tú añades eso a la salvación, ya es una cuestión herética, es una cuestión que ofende a Dios porque la sangre de Cristo es suficiente. El tema de Colosenses es Cristo es suficiente. La fe en Él, que produce arrepentimiento de pecados, la fe en Cristo genuina, que produce arrepentimiento de pecados, es suficiente para ser salvados y ser hechos hijos de Dios. Veamos el versículo 8 al 10, hay antecitos, léanlo, por favor, para que contextualicemos un poquito más. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así es lo que le está diciendo. No se vayan con las tradiciones de los hombres, sino sujétense y sométanse a la verdad de Cristo y entiendan que Él es suficiente no solo para ser salvados, sino para vivir su vida cristiana. En este contexto quiero que veamos hoy 3 puntos de nuestra enseñanza para que entendamos la importancia del bautismo en agua, para que sepamos qué representa y para que sepamos qué bendición tan grande es para nosotros. El primer punto que quiero que veamos hoy va a estar en los versículos 11 y 12, y es que por medio del bautismo en Cristo tenemos una nueva naturaleza espiritual. Por medio del bautismo en Cristo tenemos una nueva naturaleza espiritual. El segundo punto que quiero que veamos en esta mañana está en los versículos 13 y 14, y es que por medio del bautismo en Cristo somos completamente perdonados, Y el tercer punto que quiero que veamos esta mañana en el versículo 15 es que por medio del bautismo en Cristo se nos ha concedido una victoria completa. Por medio del bautismo en Cristo se nos ha concedido una victoria completa. Veamos nuestro primer punto para que entendamos. Versículos 11 y 12, por favor, léanlo ustedes. Me gusta que lean. Pero hermanos, ahora, háganlo. Hay una cosa que usted va a estar constantemente viendo en la palabra de Dios, se llama circuncisión. Era un rito que Dios había ordenado a Abraham en el Antiguo Testamento que hiciera como señal del pacto que Dios había hecho con el mismo Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham, eso lo vemos en Génesis. Dentro de muchas de las cosas que están en ese pacto, básicamente la esencia es que Dios va a bendecir su descendencia. Entendemos que esa descendencia ante todo es una descendencia espiritual, de aquellos que tuvieron fe como Abraham, ¿sí? En la salvación que solo Dios prometía y que Dios daba, ¿sí? Así que los judíos también como nación, porque había una promesa también para la nación de Israel como una nación, como un pueblo, como una raza, ¿sí? Tenían que circuncidar a los niños varones a los 8 días de nacidos. ¿Qué es la circuncisión? Es una operación muy sencilla donde remueven o quitan el prepucio del miembro del hombre, de un varón, de un niño, ¿sí? Es una operación, yo me imagino que bastante dolorosa, pero lo que hacía era quitar esa parte, esa piel que recubre el miembro de un hombre. ¿Y eso simbolizaba qué? Eso simbolizaba el hecho de que el hombre que nacía malo necesitaba ser limpio de corazón, ya que el prepucio representaba la impureza, ¿sí? Es una manera de representarlo, ¿no? La circuncisión no salvaba, ¿no?, a nadie, porque si circuncidara nadie era salvado. Simplemente se le tenía o se le vinculaba al pueblo de Israel, a la nación, a la raza, a la nación judía, ¿sí?
Así que, aunque los judíos le dieron más importancia de la que debería tener, y ciertamente era una ordenanza para los judíos como nación, la realidad es que simplemente como todo era un símbolo, era una sombra, era algo que representaba lo que Cristo iba a hacer en el corazón de aquellos que confiaran en Él, ¿sí? Eso lo vemos en el versículo 11, vuélvanlo a leer, aquí usamos mucho la Biblia, así que no se extraña, vuelvo a leer el 11. De vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Bien, así que realmente si la circuncisión física solo era un símbolo de algo que Cristo ganaría para su pueblo de una manera espiritual, que significaba que quitar de su corazón la maldad. Así que hermanos, si usted ha nacido de nuevo, lo que ha sucedido es que usted ha sido circuncidado ¿dónde? En su corazón, y ha sido removida toda esa maldad. El ser humano, dice la palabra de Dios, que nace siendo malo. Es decir, tiene una inclinación natural hacia el pecado, hacia la maldad. Eso usted nunca lo ha escuchado porque usted le ha metido en la cabeza ideas humanistas. Desde niño, la sociedad le ha metido, lo ha puesto a creer lo que usted quiere, lo que ellos quieren que usted crea. Pero usted nunca ha ido a la Biblia. Y resulta que Dios siempre tiene la razón. Y nos enseña la palabra que el hombre nace en una condición de muerte espiritual. Es decir, sepultado. Dice Efesios 2, muertos en sus delitos y pecados. Quiere decir que el hombre vive para pecar. Esa es la manera más sencilla de explicar. El ser humano natural vive para pecar. Bueno, no quiero entrar allí, pero se lo puedo probar. Los niños nadie los enseña a hacer el mal, usted tiene que enseñarlos a hacer ¿qué? El bien, porque el mal no sale natural, ¿sí o no? Robar, mentir, engañar, hacer pataletas, hacer lo que nos parece, eso nos sale a los seres humanos naturalmente. Y eso cada vez en la medida en que un pecador va creciendo y va cogiendo más experiencia, se vuelve todavía cada vez más pervertido y más dañado, ¿sí? Pero eso viene de una raíz en el corazón. Deuteronomio 36 dice lo siguiente: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Era una cuestión profética que está hablando acá. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Está hablando del nuevo nacimiento. Circuncidará el Señor ¿qué? No la piel del cuerpo, sino que circuncidará el corazón. No era la piel lo que Dios quería que se removiera. Sí se lo mandó a una nación en un momento específico de la historia, pero lo que realmente representaba era que nuestro corazón necesitaba ser circuncidado, el de los hombres, y remover esa impureza. Así que leamos ahora el versículo 12, nuevamente, por favor. ¿Sí ven que está haciendo una semejanza de la circuncisión que era hecha en la carne? Y ahora nos habla del bautismo, que simboliza la unión del creyente con Cristo. Por la fe hemos muerto al pecado y resucitado a una nueva vida, amados hermanos. Es decir, ser cristiano, un verdadero cristiano. Hoy todo el mundo se dice que es cristiano. El diablo es cristiano, les tengo noticias, porque parece que fuera así, ¿no es cierto? Está de moda. Pero quiero decirles algo. Ser cristiano no es una cuestión de repetir una oración o de siquiera ir a una iglesia. Miren, les voy a decir algo aterrador, pero es que es cierto. El infierno está lleno de cristianos. Pero no de cristianos genuinos. No de nacidos de nuevo. ¿Por qué les estoy diciendo que nosotros tenemos que entender el bautismo de fondo y no de forma? Cualquiera puede meterse al agua. Cualquiera puede ponerse un traje blanco las mujeres o un hombre en pantaloneta y que lo sumerjan en agua. Cualquiera puede hacer eso. Sin que tenga ningún valor para Dios, ni siquiera para ellos mismos, porque ni siquiera entienden qué están haciendo. Es que el bautismo, como la Santa Cena, ¿se acuerda la cena del Señor que hablé hace 8 días de ella? La cena no tiene ningún poder, el pan y el vino no tienen ningún poder. No es la sangre de Cristo y el pan y el cuerpo de Cristo, como dice la Iglesia Católica. No, es un símbolo. No hay poder en eso. ¿De dónde radica el poder de la cena del Señor? En el hecho de que los que han sido salvados, ¿se acuerda que yo les hablaba de comer la carne y beber la sangre, dijo el Señor? Una cosa muy explícita. Están completamente involucrados con Cristo. En ellos tiene poder, ¿por qué? Porque les recuerda lo que Dios hizo en su vida. Pero cualquiera que se coma un pedazo de pan y un poquito de jugo de uva, eso no tiene mayor significado ni para Dios ni para ellos si realmente no han sido salvados. En el caso del bautismo es lo mismo.
es una representación, un simbolismo, algo que recuerda lo que Dios ha hecho en el corazón de una persona cuando la ha salvado. Hermanos, cuando tenemos fe en Jesucristo, y la fe en Jesucristo, quiero aclararlo para que quede bien claro, no es algo que trae el nuevo nacimiento, sino que porque tenemos vida en Cristo, porque Él primero toma la iniciativa y nos salva, es que podemos tener verdadera fe en Él. Así que este bautismo en Cristo, el que nos habla acá y nos lo habla en otras partes del Nuevo Testamento, lo que está diciendo es aquellos que han nacido. Lo llama bautismo, lo llama muerte y resurrección, sepultura. Porque lo que ha pasado en ellos no es una cosa superficial. No es una cosa superficial. Es algo que está en lo más profundo de su ser. No es una cuestión temporal lo que ha sucedido en la vida, ¿no? ¿Han escuchado gente que dice, yo fui cristiano? ¿Se han escuchado eso? Yo escuché gente que me decía, yo fui cristiano pero ya lo superé. Y yo le digo, no, usted nunca ha sido un cristiano, usted es un hijo de Satanás desde... Ay, pero es que yo predico, pues es que predicar en una iglesia y eso no tiene misterio, cualquier baboso lo suben allá a decir bobadas, ¿sí, no? O si no, metas en internet y escuche cada tontería que dice alguien que dice que es el pastor. Eso no tiene ningún misterio. Ah, pero es que yo era salmista. Mire, primero que todo deje de ser hereje. Los salmistas son los que están en los salmos. Ellos fueron inspirados por Dios. El resto son cantantes. ¿Sí? Eso no lo hace a usted un cristiano. Lo que lo hace a usted cristiano es el hecho de que usted tenga una fe viva en Jesucristo. Y eso se pueda evidenciar a través de que usted tiene un corazón transformado, que desea amar y obedecer a Jesús. En Romanos 12 les hablé, ya di una charla, unas enseñanzas largas sobre eso, una serie la pueden encontrar en internet, sobre la seguridad de la salvación. Hablamos de los capítulos desde el 6 hasta Romanos 12 no, desde el 6 hasta el 8 hablamos, ¿sí? Que fueron varios meses, y les comenté o les hablé allí lo que la palabra de Dios enseña, y es que el cristiano ha muerto al pecado. Aunque el pecado está presente todavía en su vida. O sea que tenemos una lucha contra el pecado, pero el pecado no nos domina. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué el pecado no reina en nosotros? Porque hemos nacido de nuevo, porque hemos sido bautizados ¿en quién? En Jesucristo. Y lo que está diciendo aquí no es un símbolo, sino una realidad, no es algo figurado. El símbolo es el bautismo en agua, pero el bautismo en Cristo, el nuevo nacimiento, es real. No es una cosa figurada, no es una manera de decirlo, no es como que Dios no quiere decir eso, sino otra cosa. No, realmente lo que ha pasado es que nosotros hemos sido sepultados en nuestra naturaleza carnal, ¿sí? Nuestro ser anterior que tanto detestaba y estaba cargado de culpa, tanto detestaba a Dios y estaba cargado de culpa, fue sepultado en Cristo. Miren, Naín Arias murió hace 20 y pico de años. Pero lo vemos ahí gordito y resonante, ¿cómo es que llama? No, rozagante, perdón. Hermanos, el Naín Arias que nació en el año 76, de una vez hagan cuentas para que sepan cuántos años tengo. Ese Naín ya no es. Sí, físicamente es. Sí, su alma es la misma. Pero su ser espiritual, su esencia, su corazón, no es el mismo que nació en el 76. El que nació en el 76 era un vil pecador que vivía para sí mismo y hacer lo que se le antojaba. Pero unos años más tarde, cuando tenía 14, 15 años, Cristo me salvó. Y mi vida fue completamente diferente. Hermano, llevo 26 años andando con Cristo, como usted tiene también su propia historia. ¿Y a qué me refiero con esto? Que durante 26 años en Cristo yo he sufrido, he padecido, he sido tentado de pecado, pero hay una sola convicción en mi corazón, y es que yo amo a Jesús y le voy a servir, y sigo adelante, y cuando peco me arrepiento, y a veces es difícil, pero estoy ahí. ¿Y saben qué es eso? El nuevo nacimiento, la nueva vida que Dios me dio a mí. Ese es el bautismo que representamos cuando vamos a las aguas bautismales. Por eso es algo muy feo y algo muy triste cuando una persona se bautiza sin conocer qué es el bautismo, qué es el nuevo nacimiento. Por eso es muy triste cuando gente a la ligera baja las aguas bautismales y se identifica con Cristo públicamente, cuando eso verdaderamente no ha pasado en su vida. Imagínese una muchacha que va al altar, estoy molestando mucho con las bodas, ¿no? Pero bueno, una muchacha que va al altar y el pastor le pregunta, ¿acepta a fulano de tal como esposo? Y ella dice, sí, acepto. Y el otro también dice lo mismo, obviamente. Y después llegan a la casa y le dicen, no, era por molestar. Eso no, pues uno ahí en el momento de la emoción uno dice cualquier cosa.
No es que estaban toda esa gente y tomando fotos, yo no podía decir otra cosa. ¿Cómo se sentiría ese muchacho? Diría, uy, eso es terrible, esa mujer me engañó. Eso es aterrador. Pero ¿saben una cosa? Que engañen a un ser humano, eso no tiene mayor valor. Pero quien pretende engañar a Dios no será tenido por inocente. Hermanos, con esto yo no los estoy llenando de temor para que creamos que tenemos que ser como ángeles y con aureola para bautizarnos. No, de hecho la Biblia muestra que la gente no esperó mucho tiempo para bautizarse. Que incluso muchos creyeron y una vez se bautizaron. O sea, es decir, no es que tengamos que tener una cantidad de reglamentos y de cosas súper elevadas para que alguien se bautice. No, si alguien demuestre una fe en Jesucristo, se puede bautizar. Pero quiero que usted en su conciencia y en su corazón sepa qué es lo que está haciendo. Porque esto es algo muy serio y algo muy maravilloso. Así que, ¿qué ha pasado cuando hemos nacido de nuevo? Pues fuimos sepultados en nuestra vieja naturaleza, ese que murió antes, ese que nació en algún año, pero que cuando vino Cristo murió, y fue allí en la cruz representado también con él, estaba muriendo, y ha resucitado queda una nueva vida. Entonces los que les gusta sentirse jóvenes pueden decir, no, yo no tengo 40 años, yo tengo 26. Porque ese fue el día en que nací de nuevo. Bueno, igual se va a morir con 40 años, tranquilo. Pero sabe una cosa, sí es cierto, que uno tiene 26 años en el Señor. En el caso mío y en el suyo, los que tengan. Y algunos de ustedes ni siquiera han nacido espiritualmente. Están muertos en sus delitos y pecados porque ustedes no han creído ni han confiado en Jesús. Ni eso se ha demostrado en su vida. Así que la invitación es a que venga usted a Cristo y se rinda a Él por la fe hoy. El bautismo en agua, entonces, ¿qué? Pues representa esa realidad. Testifica de lo que Cristo ha hecho en nosotros y de nuestra unión eterna con Él. La palabra bautismo viene de una palabra griega que es baptismo, que significa una sola cosa, sepultura. Qué nombre tan tétrico, ¿no es cierto? No, a nosotros nos gustan las cosas positivas. No, el Señor habla de muerte, muerte, muerte. Quien quiera seguirme a mí. ¿Sabe qué dijo el Señor? Tome su cruz y sígame. Y hay gente que dice, no, lo que el Señor está diciendo no era... El Señor no quería decir eso. Siempre que alguien les diga el Señor no quería decir eso, tengan cuidado con que esa persona le está mintiendo. ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor en ese momento? A nosotros la cruz hoy nos parece algo muy romántico, pero en ese momento cuando lo dijo la cruz, ¿qué era? Era la peor de todas las muertes que había en ese momento. Era una tortura. Y el Señor le dice, ¿quieren seguirme? Es como, no sé hoy cuál, bueno, es que hoy en día aquí en nuestro país no hay pena de muerte y en muchos países no, pero digamos, es como si dijera, hablemos del pelotón de fusilamiento. ¿Ustedes saben qué es un pelotón de fusilamiento? Un grupo de soldados que lo ponen a usted al frente y le pegan, le juegan al tiro al blanco con usted. Es decir, le disparan, lo matan. Como si el Señor dijera, hoy, pongamos un ejemplo, el que quiera seguirme, vaya al pelotón de fusilamiento y después me sigue. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. ¿Saben por qué en el verdadero cristianismo no hay lugar para medias tintas? Por eso la gente viene muchas veces y se va otra vez como vino, porque simplemente ellos no quieren esto. Ellos quieren que les calmen la conciencia, que les digan que van a ir al cielo. Les están mintiendo, porque nadie que esté vivo para el pecado va a heredar el reino de los cielos. Tiene que haber muerto al pecado y muerto a su vieja naturaleza en Cristo, por la fe. Eso no lo hace uno, eso lo hace Él, a través de la fe en Jesucristo. Así que el bautismo en agua representa eso que sucedió en nuestro corazón y es el nuevo nacimiento. ¿Por qué lo hacemos por inmersión? Porque alguien dice, bueno, pero se le podría echar unas goticas de agua en la cabeza, como hacen ciertas religiones. Bueno, tiene un significado. Y es que cuando vemos en la Biblia al hablar de sepultura, pues no podemos pensar que alguien sea sepultado echándole unas... Es como si hubiera un cadáver y le echaran solamente una paladita de... ¿Qué pasa con ese cadáver? Queda al aire libre, ¿no es cierto? Bueno, eso es una manera muy coloquial de decirlo. Lo que está diciendo es que verdaderamente esa persona está completamente muerta al pecado y está sepultada con Cristo. Cristo fue a la sepultura, uno fue con Él en la fe. Por la fe entendemos y creemos que fuimos con Él allá, también, a esa sepultura. La inmersión simboliza ese suceso. Entrar al agua, cuando bautizamos a una persona, la sumergimos en el agua y eso significa que está, que ha muerto, se ha sepultado esa vieja naturaleza y también que no lo dejamos ahí, sino lo sacamos, ¿sí, no? Y representa ¿qué? El nuevo nacimiento, resucitar a una nueva
vida, ¿no es cierto? Como les decía, se hace solo para los creyentes, no para los niños. Hay iglesias que lo hacen así, pero pues eso no lo veo yo en las Escrituras. Dice que el bautismo, y esto es un punto que es muy álgido porque hay mucha discusión a veces sobre esto en algunos lugares, y es que y yo quiero dejarles claro que el bautismo no es para salvación. Hay gente que dice que si usted no se bautiza no va a ir al cielo. Bueno, si usted no ha sido bautizado en Cristo no va a ir al cielo, si no ha nacido de nuevo. Le digo una cosa, si usted ha sido bautizado en Cristo, tiene un nuevo corazón, usted tiene que bautizarse en agua, esto no tiene ningún misterio. Porque alguien quisiera desobedecer, si confía en el Señor, ¿por qué quisiera desobedecerlo? Eso no tiene sentido. Entonces ciertamente el bautismo nos salva, pero los que han sido salvados tienen que bautizarse en agua. Y me refiero a muchos de ustedes que reconocen, aquí ha habido gente que ha llegado y me ha dicho, pastor, yo estuve tantos años en una iglesia y yo no conocía al Señor, yo vine a conocer a Cristo y a ser salvado acá. Entonces le voy a decir una cosa, usted tiene que bautizarse ahora. No, pero es que ya me bautizaron. No, bautícese ahora porque usted está reconociendo que usted antes no era salvo. Y es por eso que en la Santa Cena, en la administración de la Santa Cena, en la práctica, vamos a tener que decirle a muchas personas en este momento, absténgase, porque necesitamos ver frutos en su vida. Y también a otro vamos a tener que decirle, bueno, creo que sería propicio que te bautizaras nuevamente. ¿Sí me hago entender, hermanos? Miren, el bautismo en Cristo también hace algo muy importante, nos liga al cuerpo espiritual. Mire lo que dice 1 Corintios 12:12, y búsquelo usted ahí, tenga el dedito en Colosenses, pero busque 1 Corintios 12:12 al 13. ¿Lo tienen, hermanos? A ver, lean ustedes. 1 Corintios 12:12 al 13. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Mire que vuelve a usar la palabra bautismo, ¿no? Y es el nuevo nacimiento. Dice que por ese bautismo nosotros somos que injertados en el cuerpo de Cristo, sumergidos en el cuerpo de Cristo. Así que cuando una persona nace de nuevo, inevitablemente ya es parte o miembro del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Inevitablemente. Entonces uno dice, bueno, pero esta persona dice ser cristiana, haber nacido de nuevo, pero no le gusta ir a la iglesia, no quiere involucrarse en la congregación, no quiere vivir, digamos, la vida cristiana en comunidad. Entonces, ¿será que es posible que sea cristiano? Y le digo, no lo sé, pero a mí me dice eso que no lo es. ¿Por qué? Porque es imposible, de acuerdo a la Biblia, que uno no sea vinculado espiritualmente al cuerpo de Cristo después de haber nacido de nuevo. Es imposible. Entonces yo lo veo de esta manera. Cuando somos bautizados en Cristo, es decir, nacemos de nuevo por la gracia de Dios, somos ligados al cuerpo espiritual de Cristo. Equivale a una membresía en el cuerpo de Cristo, en la iglesia universal del Señor. Pero algo me parece interesante con el bautismo en agua que también creo que pasa, yo lo veo ahí. Y es que cuando las personas se bautizaban en agua, ya habían sido ya por el nuevo nacimiento vinculadas al cuerpo de Cristo, pero a través de ese bautismo en agua se vinculaban a una congregación en particular, se hacían miembros de una congregación en particular. Y es algo que yo estoy insistiendo mucho con esta serie de enseñanzas, porque nosotros somos una iglesia y tenemos que ser una iglesia de miembros, no de simples asistentes. La persona que quiera asistir a la iglesia es bienvenida, pero tenemos que estar completamente involucrados en la congregación. Identificarnos con la iglesia donde Dios nos colocó, ¿sí? Y cuando una persona se bautiza en agua, se vincula a su iglesia. Y lo ideal sería que la persona cuando se bautiza en un lugar se quede allí. Pero pues entiendo que muchos se bautizaron en iglesias que realmente no tenían una buena enseñanza y tuvieron que ir a otros lugares. Bueno, ya tienes que identificarse con ese lugar a donde vas. Pero quiero decirle que también el bautismo simboliza que usted está identificado no solo con Cristo, sino con su iglesia, con su cuerpo. Amén. Bien, hermanos. Entonces era nuestro primer punto en el versículo 11 y 12. Por medio del bautismo en Cristo tenemos una nueva naturaleza espiritual. Versículos 13 y 14, por favor lean ustedes. 13 y 14 de Colosenses 2.
Muy bien, entonces estamos viendo qué sucedió, porque el tema de la importancia del bautismo en Cristo, esencialmente, y después del bautismo en agua, y vemos que por medio del bautismo nos dieron una nueva naturaleza espiritual, o sea, ahora pasamos de muerte a vida, pero también dice acá que hemos sido completamente perdonados. ¿Por qué necesitábamos ser perdonados? Me pregunto yo. ¿Sabes que tú sales a predicarle a alguna persona y la gente hoy en día cree que es todo menos... Sí reconocen que son pecadores en un sentido, pero la gente lo ve como, es decir, ser pecador como imperfecto, pero ellos no consideran verdaderamente que el juicio de Dios esté sobre su vida. Ellos no creen que necesiten perdón, ¿no es cierto? Tú sales a la calle, le hablas a una persona y le dices, mira, tú eres un pecador y la Biblia dice que Dios está irado contra ti. No importa si vas a una iglesia, no importa si cantas mucho, si tú realmente no has confiado y rendido tu vida a Jesucristo, la ira de Dios está sobre ti. Dios no está contigo, amigo. ¿Y la gente qué le va a decir? La gente le va a decir, no, a mí me dicen en el noticiero que yo soy la belleza de este mundo. A mí me dicen en la sección de chismes que el problema mío no es una cuestión de que yo sea malo, sino de que no he entendido lo bueno que puedo llegar a ser. Eso piensa la gente hoy en día. Hermanos, la Biblia aquí es clara, hemos sido perdonados. Y necesitamos perdón, ¿por qué? Bueno, yo veo dos cositas allí. Primero que todo necesitamos perdón porque estábamos muertos en pecados. Mire, todo pecador ha cometido todo tipo de inmoralidad y de maldad y de impureza contra Dios. Usted que está aquí no es creyente verdadero. Hay algunos que se bautizaron y son más incrédulos que cualquiera. Simplemente los bajaron a las aguas. Me acuerdo que algunos en donde en mi pasada experiencia pastoral bautizábamos personas y se movían muchos muchachos porque supuestamente necesitaban bautizarse, sí, necesitaban bautizarse para poder participar, digamos, en el grupo de alabanza. Entonces, yo quiero tocar la batería. No, pero tiene que ser bautizado. ¿Cuándo es bautismo? ¿Cuándo es bautismo? Claro, muchos pasó. Unos muchachos malos, incrédulos. Simplemente lo hacían porque querían participar en la iglesia. ¿Será eso un bautismo? No. Entonces, hermanos amados, necesitamos perdón, necesitamos ser bautizados porque nosotros hemos cometido todo tipo de maldad e impureza. Éramos pecadores por naturaleza. Eso quiere decir que usted vivía para pecar. Salga a la calle y pregúntale a la gente cuántos creen en Dios. Y todos dicen, uy, claro, yo creo, pero es que yo creo mucho. Pero ¿en qué Dios creen y qué tipo de Dios es el que creen? Mire, si usted no coge una Biblia y le interesa estudiarla, usted no conoce a Dios ni usted es cristiano. Y su destino es el infierno. Si a usted no le interesa estudiar la Escritura constantemente, usted no puede decir que usted ama a Dios si usted no quiere escuchar a Dios. Imagínese un hombre que se casa con una mujer y vuelve a traerlo del matrimonio. Pero es que lo ilustra muy bien. Pues estamos casados y nos amamos, pero yo a esa señora no la puedo escuchar, me da pereza. O ese tipo yo no lo quiero escuchar, me da pereza. ¿Será que eso es amor? ¿Será que puede haber una relación allí donde hay una unión de hecho, pero simplemente ni siquiera se escuchan? ¿Habrá alguien que pueda decir que ama a Dios y no quiere escucharlo? Si es que yo veo en toda la Escritura y en la historia de la iglesia cristiana que lo primero que pasó en el corazón de los que creyeron en Cristo es que querían escucharlo. ¿Por qué nos reunimos los domingos a estudiar? Algunos dirían, desde las 9 de la mañana, ¡qué pereza! ¡Yo ya me sé eso! Algunos son tan sobrados, ¿no? Ciegos es que son. No. Nosotros estudiamos y volvemos a escuchar la palabra porque ella trae fe a nuestro corazón. Y 2 enseñanzas para nosotros no es mucho. Y venir entre semana y escuchar otra enseñanza. Y aparte de eso tenemos devocional en nuestras casas. Y aparte de eso hacemos nuestros estudios personales de la palabra. ¿Saben por qué? Porque ella para nosotros es alimento, es pan, es verdadero gozo. Amén. Entonces, hermanos amados, hemos sido perdonados porque hemos vivido para pecar. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Mire, allí está diciendo la palabra que nuestro corazón era duro y no arrepentido, y que estábamos atesorando ira para el día de la ira.
Por eso nosotros necesitamos ser perdonados. Por eso es tan maravilloso cuando Dios le da nueva vida a alguien. Esa persona no solamente tiene un nuevo corazón, sino que ha sido perdonada toda su deuda delante de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Leamos nuevamente el versículo 14, por favor. Número 1, necesitamos perdón porque vivíamos para pecar. Y si usted es incrédulo, vive para eso. Quiere hacer lo que le gusta. Le estaba diciendo lo de la palabra, lo que nos gusta la Biblia. A la gente incrédula no le gusta eso. Yo amo a Dios, pero no, a mí no me gusta ir a la iglesia. Es decir, amo a Dios, pero no me gusta su iglesia. O sea, amo a Cristo, pero no me gusta su esposa. No me gusta su amada. Eso es una locura. No se engañe. Entonces necesitábamos perdón porque vivíamos para pecar. Pero también aquí nos está diciendo el versículo 14 que necesitábamos perdón porque había una lista inmensa de decretos en contra nuestra. Había una deuda grandísima que debíamos pagar. ¿Usted sabe qué es un prontuario? ¿No? Un prontuario es una lista o una serie de acusaciones en contra de una persona, de un criminal. Entonces sale tal criminal y sale una lista de todo lo que ha hecho. La lista de nosotros era innumerable, yo pienso. Cada día pecábamos contra Dios o cada día éramos rebeldes contra Él y dice que esa lista estaba en contra nuestra. ¿Sí? ¿Cuál era esa lista? ¿Quién era el que nos acusaba? Allí no está diciendo que sea el diablo. Ahí nos dice que la que nos estaba acusando, lo que se da a entender es que lo que nos acusa, esa lista viene de ¿dónde? De la santa ley de Dios. Si usted coge punto por punto la ley de Dios y lo que Cristo amplió en el significado, nos aclaró acerca de lo que era guardar la ley del Señor, lo que vamos a ver es que hemos pecado contra cada uno de los puntos de la ley de Dios. ¿Cuál era la condena que había sobre nosotros? La maldición eterna. Así que había una lista grande que debíamos pagar. Sin embargo, sabemos que Cristo en la cruz pagó por cada una de esas faltas punto por punto. Esas horas que el Señor estuvo subido en esa cruz, pagó por cada uno de los pecados. No lo mire de esta manera, como en general. Pagó por su pecado, no. Pagó por cada uno de nuestros pecados. Cuando usted decidió mentir, cuando usted decidió robar, cuando usted decidió alzarse contra sus padres, cuando usted decidió blasfemar, cuando usted decidió fornicar, cuando usted decidió... Cristo, si usted es un creyente que Dios le ha dado vida, pagó allí en la cruz, punto por punto. Cada un punto de esa lista, Cristo lo pagó allí. Y dice la Biblia que en eso nos dio perdón y nos otorgó perdón. Esa lista de decretos fue anulada. ¿Por qué? No porque Dios la haya desaparecido por arte de magia, sino porque fue pagada legalmente en el cuerpo y en la humanidad de Cristo, en el ser de Cristo. Es imposible que uno entienda esto y quiera vivir para pecar. Sé que tenemos luchas con el pecado, yo lo sé, pero es imposible que usted entienda lo que le acabo de decir y usted quiera vivir para pecar. Usted no puede decir que entiende que es un vil pecador, que ha vivido para sí mismo y quiera seguir haciendo lo mismo, si entiende que Cristo pagó por ello en la cruz. Hermanos, entonces hemos dicho, número 1, que el bautismo en Cristo, el nuevo nacimiento, nos dio nueva naturaleza. Número 2, nos otorgó perdón absoluto. Y número 3, versículo 15, por favor, léanlo. Por medio del bautismo en Cristo, es decir, el nuevo nacimiento, se nos ha concedido una victoria completa. El tema de Colosenses es la suficiencia de Cristo. Y a veces nosotros luchamos mucho es que por obtener victoria, pero es que la victoria de verdad está completa. Pero no la veo en mi vida porque es que no tengo la plata que yo quisiera. Eso no tiene nada que ver con la victoria espiritual. Usted puede no tener para comer. Muchas veces a Pablo y a los discípulos les pasó eso. ¿Y usted cree que ellos se sentían derrotados? Asumían eso con gratitud y decían, Señor, esto es parte del precio, esto es parte del camino que me lleva hacia la victoria y que la victoria que tú ya me diste. Es parte de ser victorioso el tener que sufrir persecución y que mucha gente te aborrezca porque predica la verdad. Sí, es parte de la victoria. De hecho, es una señal, una muestra clara de que es así. Las victorias no son cosas externas. Mira, habrá cristianos que triunfan en esta vida en muchas áreas y habrá otros que no. Eso no tiene ninguna importancia. Ambos, si han confiado en Cristo, son victoriosos. No por algo que ellos hayan hecho,
sino por lo que Cristo hizo. Y lo que nos dice acá es que Cristo destruyó en la cruz todos los argumentos diabólicos que nos mantenían bajo el poder de Satanás, el príncipe de este mundo. La gente incrédula, la mayoría de personas de este mundo está bajo la influencia de Satanás. Eso no significa que ellos sean poseídos por el diablo, no. Significa que sutilmente el diablo es el que les mete ideas, les tienta, los empuja, los guía, los anima ¿a qué? A pecar, a desobedecer a Dios. Y eso éramos nosotros, esclavos del pecado. Ser esclavo del pecado significa que Satanás se adjudicaba el derecho de mantenernos bajo su influencia. Como este es pecador, entonces está bajo mi dominio. Está bajo mi influencia porque este quiere desobedecer a Dios, entonces está bajo mi influencia. Dice la Biblia que incluso él nos cegaba de la verdad del Evangelio. Sin embargo, Cristo lo pagó todo. Y el acusador quedó sin argumentos para acusar a los escogidos de Dios. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una figura aquí que había en nuestro país hace años que después la prohibieron, que se llamaban los chepitos. Espero que no les haya tocado un chepito en la puerta, hermanos. Los chepitos eran unos cobradores. Si alguien no pagaba, en vez de mandarlo por allá a un juzgado que se demoraba años para que la gente pagara y al fin y al cabo ni pagaba, lo que hacían era avergonzarlo. Entonces hay unos tipos que se vestían de una manera muy jocosa, con sombreros grandes y un sacoleo y bueno, en fin, y con una maleta que decía grande, deudor moroso. ¿Y qué hacían esos señores? Para eso les pagaban, pararse en su puerta todo el bendito día. Y de hecho creo que incluso cuando usted salía lo perseguían. Sigan en el bus con usted. Ah, ¿no sabían eso? Muchos, los que ya son de mi edad saben eso, ¿sí, no? Los más jóvenes no lo sabían. Pero eso pasaba en este país y en muchos otros lugares. Entonces la gente al último, ¿por qué pagaba? Porque estaba avergonzada. Bueno, Satanás no es un chepito, pero Satanás y sus huestes lo que hacía con nosotros era siempre acusarnos delante de Dios. Y no lo hacían injustamente, lo hacían, digámoslo, sé que Satanás no obra en justicia, pero él lo hacía con argumentos. Porque siendo pecadores, él siempre, alguien lo decía así, un comentarista decía, Satanás te impulsaba y te tentaba a pecar y después te acusaba delante de Dios. Te sugería, ve, y mira, Dios te perdona. Hazlo. Eso después Dios perdona. Acuérdate, eso no es nada, no es tan grave. Y cuando pecabas, él mismo llegaba y te acusaba delante de Dios. ¿Qué dice el Señor acá, en este versículo 15? Que el diablo pasó de ser avergonzador a ser avergonzado. Dice que él exhibió públicamente. ¿Saben cuál es la idea ahí? En el original era un desfile militar de un general victorioso exhibiendo a los cautivos que conquistó. O sea, ¿qué dice que hizo Cristo con el acusador? Los generales romanos, cuando triunfaban en una batalla, entraban por una vía principal de la ciudad y ellos se les ponían un gran carruaje con una corona. Y la gran victoria, el gran honor y la gran gloria de ese general era que al frente de su carruaje, o en algún lugar de su carruaje, al frente de su carruaje o atrás de su carruaje, iban todos los esclavos, toda la gente que él había conquistado en cadena. Y entonces esa gente, aparte de haber sido sometida por ese general romano, ese militar, también era avergonzada frente a aquellos que habían sido victoriosos sobre ellos. Era una situación terrible. Y lo que está usando Pablo es esa misma imagen. Está diciendo, Cristo venció a Satanás, lo pasó de avergonzador a avergonzado y lo exhibió públicamente. Todo eso ha pasado espiritualmente en tu vida. Ya Satanás no te puede acusar. Pero no porque tú seas un alma pura que nunca peca, sino porque a pesar de que tú luchas contra el pecado y en ocasiones pecas y cedes ante ciertas cosas, ya no hay argumentos porque Cristo pagó todo en la cruz. Usted lo ha escuchado muchas veces, pero espero que esta vez lo discierna y lo entienda y lo reciba en su corazón. Hermanos, hemos dicho que ese bautismo espiritual, que es representado en el bautismo en agua, número uno, nos cambió la naturaleza. Mucha gente se pregunta por qué alguien dice ser cristiano, dura un tiempo en la iglesia y después es peor. Hace lo que se le antoja, con un gran peligro. Como ese supo algunas cosas de Dios, entonces ahora es un pecador con conocimiento. Peor. Porque son tan engañados. ¿Cuánta gente ha bajado a las aguas bautismales y está engañada?
Uno se encuentra con gente y dice, oiga, pero usted necesita a Cristo. No, yo necesito a Cristo, yo me bauticé. Oiga, pero usted vive en pecado. No, pero yo me bauticé. Como si eso tuviera algún valor. Si tú no has nacido de nuevo, el hecho de que tú hayas sido bautizado en agua no tiene ningún valor. Nada. Es un cero a la izquierda delante de Dios. Lo que has hecho es engañar a otros, porque públicamente dijiste algo que no sucedió en tu vida. Y es algo delicado, hermanos. Dice también que recibimos una nueva naturaleza y que hemos sido perdonados completamente en Cristo a través de ese bautismo, porque ese bautismo nos dio la fe para creer en el perdón de Dios a través de Cristo y por medio de Cristo. Y también hemos visto en nuestro tercer punto que por medio del bautismo en Cristo se nos ha conseguido una victoria completa sobre aquel acusador que se levantaba contra nosotros y que lo hacía con argumentos reales. Hermanos, todo esto Cristo ganó para nosotros y Dios por medio de su Santo Espíritu lo acreditó en nuestra vida por medio de la regeneración, del nuevo nacimiento. Quien se bautiza en agua debe tener presente que ya es beneficiario de todo esto si su fe en Cristo y arrepentimiento es real. Así que lo que les acabo de decir no es algo que usted se vaya a ganar, es algo que Dios se lo ha adjudicado. Y aunque a veces nos vemos tan pequeños y tan débiles, y aunque reconocemos que nosotros necesitamos cada vez más de gracia de Dios porque hay luchas fuertes en nuestra vida y a veces cometemos ciertos pecados que nos duele cometerlos, pero otra vez caemos allí, la verdad es que Él nos ha dado victoria si nuestra confianza verdadera está en Jesucristo. Yo quiero que usted no salga hoy engañado, porque usted sea un creyente nominal, porque hay alguna vez una iglesia evangélica, porque alguien le dijo que era cristiano porque repitió una oración, porque usted vaya a alguna secta rara que le hablan cosas raras, o le dicen que todo está bien cuando nunca le predican a usted de fe y arrepentimiento. Eso no significa que usted sea cristiano, pero si su fe, usted ha escuchado el Evangelio y su fe en Cristo es real y lo ha conducido a arrepentirse de su vida pecaminosa y usted ha cortado con lo que es pecado en su vida, aunque luche contra eso. Todo esto que acabo de escribirles es una realidad en su vida y por eso Pablo se lo escribía a los colosenses y por ende nos lo estaba escribiendo a todos los creyentes en todas las épocas. Hermanos, el bautismo en agua cuando lo hagamos, hace 2 años lo hicimos y por ahí también algunos se nos colaron también. Pero quiero decirles que el bautismo en agua debe ser una gran celebración, porque si alguien ha nacido de nuevo, es un hermano nuevo en Cristo. Y cuando vayamos y lo llevemos a las aguas bautismales, debemos alegrarnos con Él. Hermanos, yo quiero decirle a los que ya se bautizaron, ¿usted era consciente de esto, de lo que le acabo de decir? Yo quiero promover en esta iglesia unos bautismos el otro año, por eso también, definitivamente no lo quiero hacer este año. Donde muchos más vuelvan otra vez a bajar a las aguas, porque esta vez lo hagan de verdad, en serio, sabiendo que es lo que hicieron, para que den testimonio público de su fe y de su unión con Cristo y con la iglesia. Hermanos, en este momento, si tú lo hiciste en el pasado, hay muestras, hay señales, hay rasgos de que ese bautismo fue genuino en tu vida. Hermanos, los que fuimos bautizados con conciencia y fruto, ahora les pregunto, los que realmente pudimos hacerlo de conciencia, lo hicimos con una fe verdadera en Jesucristo, seguimos firmes en la fe y en la obediencia a Cristo. Han pasado años desde que yo me bauticé, pero le doy gracias a Dios porque creo que he tratado de ser fiel al Señor, por su gracia. Creo que ese bautismo ha sido sincero en mi vida, porque no es solamente el hecho de que me haya bautizado en un río hace 20 y pico de años, sino porque ha habido ese fruto en mi corazón, por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios. Hermanos, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros de una iglesia, estamos involucrados en la iglesia de Cristo, estamos involucrados en una congregación, o solamente somos personas que van y vienen. Hermanos, demos gracias al Señor por esta bendición tan inmensa y demos testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, porque lo que ha pasado es un milagro que aún ni siquiera alcanzamos a comprender lo grande que es. Alguien dijo, y con esto termino, que hay más poder de Dios, se mueve más el poder de Dios para salvar a un pecador que para crear el universo. Miren, el universo no cabe en nuestra imaginación. El universo tiene tantos planetas, estrellas, galaxias y tantas cosas en medio de él. Es tan inmenso que no cabe en nuestra imaginación, que no cabe, ni siquiera se puede medir. La creación es tan inmensa, pero ¿saben una cosa? Dios creó el universo de la nada.
No había nada, y él lo creó. Pero cuando Dios salva a un pecador, toma una vida completamente contraria, una vida sucia y llena y sumergida en el pecado. Una persona rebelde y que odia a Dios y su poder se mueve para cambiar ese corazón. Ese poder de Dios se mueve para hacer de eso. No está tomando de la nada, está tomando un corazón pervertido y está poniendo en él un nuevo corazón, una nueva vida. El poder de Dios está allí, moviéndose de una manera asombrosa. Si usted ha sido salvado, no desprecie esa salvación. Creo que los verdaderos cristianos no lo podemos hacer. Pero hermanos, también les digo, entendamos lo serio y lo solemne que es el bautismo. Y la próxima vez que alguien le diga a usted, no, yo soy bautizado, y le pregunte, ¿usted ha sido bautizado en Cristo? A ver si siquiera sabe eso. No, pero pues el pastor no se llamaba Cristo, el pastor se llamaba. Ese tipo de respuestas no extraña que se las dé. ¿Usted ha sido bautizado? ¿Usted ha nacido de nuevo? La pregunta. No si usted se ha bautizado, no si usted canta, no si usted predica, no si usted va todos los domingos a una iglesia. Esas son cosas que los cristianos nacidos de nuevo hacen, por supuesto. Pero eso no muestra necesariamente que son verdaderos hijos de Dios. No se extrañe si alguien se bautizó en medio de nuestra iglesia incluso, porque nosotros somos celosos en eso, pero no falta que se nos cole alguien. Hay gente que lo engaña a uno. Pues no se extrañe, ay, pero se bautizó, pues qué importa, solo se mojó. El bautizado verdadero lo demuestra a través de su vida y a lo largo de su vida. Cierra sus ojos y démosle gracias al Señor. Padre Santo y Dios bueno,